también, para que no se me olvide. Bienvenidos de nuevo a todos ustedes a la segunda clase de nuestro curso que se llama Las Enseñanzas de Jesús, el Sacramento y la Oración. En la primera clase hablamos del bautismo, qué es y qué es lo que Dios hace por nosotros por medio del bautismo. En esta segunda clase el enfoque todavía es el bautismo, pero ahora vamos a hablar un poco más del significado del bautismo para nuestras vidas diarias. Algunos tienen la idea de que pues como que nos bautizamos solo una vez, es una cosa que sucede en el pasado, pero que no tiene mucha aplicación a mi vida diaria. Pero la Biblia dice que el bautismo sigue siendo una importante fuente de ayuda de Dios y tiene mucha aplicación a la lucha diaria en que vivimos los creyentes. Así que vamos a hablar de eso, de ese tema hoy en la clase. Y comencemos con una oración pidiendo la bendición de Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por salvarnos con las aguas del bautismo. Una vez éramos tus enemigos, pero ahora somos tus hijos. Ayúdanos cada día a luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa, que continuamente trata de destruirnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, para recordarles entonces una vez más de las normas para estas clases en vivo. Primero pedimos que lleguen preparados haciendo la tarea. Eso nos beneficia a todos nosotros con hacer la clase más productiva. También siendo puntuales, lo más que sea posible, respetando el tiempo de los demás, respetando a los profesores que nos sirven, también a los otros compañeros en la clase, permitiéndoles a todos aportar y hablar, participar. También en el grupo de WhatsApp, con respetar la política del uso de ese grupo. Excelente. Entonces, vayamos a las preguntas de repaso. Yo les planteé unas preguntas en el grupo de WhatsApp antes de la clase y pedí que contestaran o prepararan respuestas a esas preguntas. Y la primera pregunta, por cierto, varias de estas preguntas van a ser en su proyecto final. Entonces, si quieren sacar la pluma y apuntar las respuestas a estas primeras preguntas de repaso, sería buena idea. Les van a ahorrar trabajo más adelante al cumplir su proyecto final para este curso. Así que la primera pregunta, ¿cómo puede el agua en el bautismo hacer tales cosas? Mencionamos en la clase pasada. Porque va unido a la palabra. Ok, gracias, Yoli. El agua va unido a la palabra. Ok, muchas gracias. Mencionamos en la clase pasada que el bautismo no es tanto algo que nosotros hacemos por Dios, es un medio por el cual Dios hace grandes cosas para nosotros. Nos obra la fe en Cristo. Nos ofrece y da perdón de pecados. Nos hace hijos de Dios, nos reviste con Cristo. ¿Cómo puede hacer tales cosas el bautismo? Yoli mencionó, ¿dónde está el poder en el bautismo? No está en el agua. El agua que usamos en el bautismo es agua normal. No es agua sagrada o bendita, es agua normal. Puede venir de la llave o el agua en un río o un lago. Agua normal, pero cuando se liga ese agua con la palabra de Dios que usamos en el bautismo. Te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando se liga ese agua con las promesas que Dios da sobre el bautismo,
entonces tiene poder. De la palabra usada con el agua se tiene el poder, se encuentra el poder en el bautismo. Y así se convierte el bautismo en una herramienta del Espíritu Santo para crear o fortalecer la fe salvadora en Jesús. Ok. ¿Alguna pregunta aquí sobre este punto? Está muy claro, pastor. Ok, muchas gracias. Bien, si no hay preguntas, entonces al siguiente. ¿Qué es el viejo hombre en nosotros? Veo a Adán. ¿Quién es el viejo hombre en nosotros? ¿Alguien quería contestar aquí? Veo a Adán. Veo a Ok, Adán. gracias, Yoli. El viejo Adán es otro nombre para el viejo hombre. ¿Quién es o qué es? ¿Alguien más quería dar un poco más de explicación aquí? Sí, es Adelante, Camilo. la naturaleza malvada, la identidad original del pecado y el odio a Dios. Ese es el viejo hombre. Ok, muy bien, muy bien. La naturaleza malvada que odia a Dios, que está dentro de cada uno de nosotros. Otra pregunta relacionada a esta, entonces, si alguien más quiere contestar aquí, ¿de dónde viene esa parte malvada de nosotros, esa naturaleza pecaminosa? De pecado original. Del pecado original, gracias. Pero ¿de dónde viene eso? De herencia, de una herencia no deseada. Ok, de una herencia no deseada. ¿Una herencia de dónde? Del pecado, de Adán. Ok, tiene sus raíces en la caída en el huerto de Edén. Romanos 5 y otros versículos bíblicos hablan de eso, que heredamos de nuestros padres, y ellos de sus padres, y ellos de sus padres, y ellos, etcétera. Empezando con Adán y Eva en el huerto y el primer pecado, heredamos de ellos una naturaleza pecaminosa. Entonces, aquí unos puntos. Con decir el hombre viejo o el viejo Adán, nos referimos a nuestra naturaleza pecaminosa. Como vimos, es heredada esta naturaleza pecaminosa de nuestros antepasados. Igual que yo, por ser de descendencia alemana, nací con pelo un poco más rubio y ojos azules. Yo, por ser descendiente de Adán y Eva, quien cayeron en pecado, nazco con una naturaleza pecaminosa. Yo heredé eso de mis antepasados, de mis papás. Y esta parte de nosotros odia a Dios, se opone a Dios en cada paso, que es lo que hace la vida cristiana, una lucha diaria. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5 habla de esa lucha, que nuestra carne pecaminosa se opone a nuestra nueva naturaleza como cristianos todos los días. Tienen pensamientos opuestos que están en conflicto dentro del cristiano. Pero tenemos esta esperanza segura en Cristo Jesús. Un día esa batalla se va a terminar para siempre. Cuando lleguemos al cielo, ya no tendremos una naturaleza pecaminosa. Cuando lleguemos al cielo, vamos a poder amar y servir a Dios en perfección, sin pecar jamás. Muy bien. Ok. Entonces, ahora la siguiente pregunta es, ¿qué es el nuevo hombre en nosotros? Y gracias por contestar, Camilo y Yoli, las primeras dos preguntas.
Ahora vamos a dar oportunidad a los demás si tienen la respuesta a esta pregunta. ¿Qué es el nuevo hombre en nosotros? Álvaro. Álvaro, sí, adelante. Es todo lo que al haber recibido a Cristo como Señor y Salvador nos proporciona por ser hijos suyos. Es el nuevo hombre que nace y en esa comunión con el Espíritu Santo, con Dios, nos va limpiando de toda esa naturaleza pecaminosa, de todo eso que nuestros antepasados nos han dado, y que precisamente cuando le cedemos todo nuestro poder a Él, lo dejamos todos en manos de Él, Él obra en nosotros. Ok. Sí, sí, ok, sí. Entonces, esto es algo regalado, otorgado por Dios dentro de nosotros. Y como usted mencionó, en diferencia al viejo Adán en nosotros, tiene pensamientos y deseos puros. Bien. ¿Alguien más quería agregar al buen aporte de Álvaro? Pastor. Oliver levantó la mano. Le vamos a dar la oportunidad a Oliver, adelante. Sí, bueno, gracias. También que este nuevo hombre es como dice la Biblia, es una nueva criatura, una nueva creación que es engendrada por la palabra de Dios, ¿no? Por el poder de la palabra de Dios nace en nosotros una nueva creación, el cristiano, ¿no? Muy bien. Sí, entonces es una nueva creación de Dios en nosotros, y mencionó la palabra como la herramienta que usa el Espíritu Santo para orar esta nueva creación en nosotros. Tiene razón. También la palabra de Dios en el bautismo es poderoso y eficaz para orar esta nueva naturaleza en nosotros, esta nueva creación. Bien. Gracias por los puntos. Aquí un resumen entonces. Con hablar del nuevo hombre o el nuevo ser, estamos usando un término bíblico, la nueva creación. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ya ha pasado, ya llegó lo nuevo, dice Pablo en 2 de Corintios 5:17. Esto es crear, deseos, es un nuevo ser creado dentro de nosotros en la conversión. Es decir, cuando Dios le da fe en Cristo a uno, entonces es el Espíritu Santo quien está obrando esta nueva naturaleza en nosotros. Y es 100% el opuesto de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa odia a Dios y todo lo que viene de Dios. La nueva creación, el nuevo hombre, ama a Dios con todo su corazón y toda su alma y toda su mente. Diariamente entonces es esta nueva creación, nueva actitud dentro de nosotros a que lucha contra el viejo Adán. Y la Biblia nos recuerda que es nuestra verdadera identidad. Pablo en Romanos 7, esa lectura que ustedes hicieron antes de llegar, él indicó eso, que aunque él sí tenía y nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa hasta llegar al cielo, que esa ya no es su verdadera identidad. Su verdadera identidad y la nuestra es una nueva creación. Somos ahora hijos de Dios. Y Pablo indicó eso en Romanos 7, cuando él dijo, lo malo que yo hago, no lo hago yo, sino el pecado que mora dentro de mí. Él no estaba tratando de echar la culpa en otra persona allí. Él estaba confesando lo que la Biblia dice, que aunque sí tenemos
una naturaleza pecaminosa, eso ya no somos nosotros. Los creyentes, nuestra verdadera identidad es la que tenemos en Cristo Jesús. Es una nueva creación. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Entonces, la última pregunta de repaso. ¿En qué sentido es la vida de un cristiano como el respirar aire? Este fue un punto mencionado en el video. ¿En qué sentido es la vida de un cristiano como el respirar aire? En el ejercicio de inconsciente prácticamente de inhalar y exhalar. Así es nuestra relación con el Señor a diario, en todo momento, así debe ser. Y es de la única manera porque es eso lo que nos mantiene con vida. Sacamos de nosotros esos malos pensamientos, esas malas acciones e inhalamos no solo el perdón, sino ese restablecimiento, esa relación, esa comunión con Dios y especialmente con el Espíritu Santo. Ok. Excelente, gracias por ese buen aporte. ¿Alguien más quería contestar esta pregunta? Ok. Bueno, voy a agregar unos puntos a esa buena respuesta también. Igual que respirar es algo diario, momento por momento, cada día lo estamos haciendo. La Biblia nos enseña que nuestra lucha contra el mal, tanto adentro de nosotros y afuera de nosotros, es algo continuo. Es algo día tras día, momento tras momento. Se puede decir que nuestra naturaleza pecaminosa jamás duerme. Siempre está activa en nosotros, pero también la nueva creación jamás duerme y siempre está activa en nosotros. Entonces, crea un conflicto constante dentro de nosotros. Pero Dios nos da gran ayuda en su palabra y en el bautismo para esta lucha, como vamos a ver en lo que viene adelante en la lección. Repetidamente entonces nos aplicamos la palabra de Dios. La ley, que es el mensaje dura sobre nuestros pecados y lo que merecemos por ellos. Pero también el evangelio, el mensaje dulce y buena de perdón completo y gratuito en Jesucristo nuestro Salvador. Y es esa aplicación diaria de la ley y el evangelio es como respirar. Se podría decir así. La ley de Dios, Dios nos guía por medio de la ley a exhalar nuestros pecados. Con arrepentimiento en el corazón, confesar nuestros pecados a Dios, pidiéndole su perdón. Y luego Dios nos da nuevo aliento con el evangelio. En el evangelio Dios nos da su perdón. Inhalamos el mensaje del perdón. En el video dijeron que es como un camino bien usado a la cruz de Cristo. Vamos a la cruz de Cristo, ahí vemos Jesús sangriando por nuestros pecados y recordamos, Dios nos recuerda que a pesar de nuestros pecados, Jesús quitó cada uno y en Él somos perdonados y hijos amados de Dios el Padre. Así inhalamos el perdón y también con ese mensaje del Evangelio, no se olviden, ese mensaje del Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Entonces da ese mensaje poder para vivir una vida nueva en gratitud, para seguir luchando contra el pecado.
diciendo no al pecado en nuestras vidas. Excelente. Y vamos a ver un poco más adelante en la lección cómo esto también, este mensaje, lo hallamos en el mensaje del bautismo. Y por eso es una herramienta útil todavía nuestro bautismo. Ahora, terminamos el repaso aquí. ¿Cuáles preguntas tienen antes de continuar con lo principal de la lección? Todo está muy clarito, pastor. Ok, muchas gracias, Yoli. Sí. Oliver, Marcelino, bienvenido, y Oliver también, gracias por entrar. Mingo, Byron, ¿tenía alguna pregunta? Pues no, la verdad, sí, estoy entendiendo la clase aquí, aunque solo viéndolos, no hablando mucho por mi tiempo, pero sí estoy entendiendo bien, claro, todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro que sí. Ok. A Roé también, no mencioné a Roé. ¿Tiene pregunta, Roé? Todo bien, pastor, todo bien, vamos bien. Ok, perfecto, Mingo, gracias. Muy bien, ok. Entonces sí, en cualquier momento durante la clase no tengan miedo, no tengan pena de hacer una pregunta o un aporte. Queremos que participen todos. Bien. Ok. Aquí en la pantalla tenemos una foto que es muy famosa en los Estados Unidos. Es una foto de una familia sufriendo de hambre durante la Gran Depresión económica que pasó. Todo el mundo sufrió de la Gran Depresión, pero principalmente fue en los Estados Unidos donde miles y miles de personas perdieron su trabajo de un día al otro. Muchos llegan a los Estados Unidos pensando que ahí van a encontrar el sueño americano, ¿verdad? Ahí van a encontrar una vida próspera y feliz, y luego se enteran de la realidad, como esta familia, que no es todo fácil, no es todo feliz, que hay problemas en ese país tanto como todos los países. Y bueno, ¿por qué les recordamos de esto en esta clase? Algunos se acercan a Dios con el mismo pensar. Piensan que si ellos empiezan a estudiar la Biblia y creer en Cristo, que van a tener una vida más fácil, una vida más próspera o feliz aquí en la tierra. Estudiamos esto en otros cursos también, pero se llama el Evangelio de la Prosperidad. Hasta a veces prometen bendiciones materiales a los que creen en Cristo. Pero la realidad, según la Biblia, es diferente. Jesús prometió lo contrario, él dijo que la vida del cristiano en la tierra no sería fácil. En Mateo 24, él dice que el mundo llegará a ser cada vez peor en el futuro. En Juan 15, 18 al 21, Jesús dice a sus discípulos que tendrán muchos problemas en este mundo. En Marcos 8:34, Jesús dice que los creyentes debemos esperar llevar nuestras cruces diariamente mientras le seguimos. Entonces, como mencionamos antes, la vida cristiana no es una vida fácil. Y una de las razones por las cuales es así es por la batalla que sucede dentro de nosotros todos los días. Luchamos contra enemigos externos también, enemigos espirituales externos.
El diablo nos tienta. El mundo incrédulo alrededor de nosotros, por medio de la tele, por medio de la computadora y nuestros amigos incrédulos en el trabajo, nos influencia también para dejar de seguir a Cristo y seguir su ejemplo. Pero hay un enemigo que vive dentro de nosotros también. Y es nuestra naturaleza pecaminosa, también conocido como nuestro viejo Adán, y está atacándonos constantemente, tratando de controlarnos y hacernos pecar, y con el fin de hacernos perder la fe en Cristo, y con eso también la salvación. Gálatas 15:17. Pablo dice esto: porque el deseo de la carne, es decir, de la naturaleza pecaminosa, se opone al espíritu, y el del espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí, para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. ¿Por qué es, dice Pablo, que nos levantamos, nos despertamos todos los días diciendo, yo quiero ser fiel a Cristo hoy? Pero al poner la cabeza en la almohada en la noche, tenemos que confesar, yo no fui 100% fiel a Cristo hoy. Pablo dice, es porque tenemos dos naturalezas habitando en nosotras. El nuevo hombre, la nueva creación, pero también el viejo Adán, la naturaleza pecaminosa. Ok. Hasta aquí, ¿cuáles son sus preguntas entonces? Ok, gracias, Yoli. ¿Alguien tiene preguntas sobre lo que acabamos de ver? Es que es muy clara la alusión que se hace a que no es fácil la vida del cristiano, ¿sí? Quienes estamos viviéndolo sabemos que es una lucha diaria, ¿sí? Y que de una u otra manera estamos bombardeados por ese tipo de cosas que nos quieren apartar de Dios, de una u otra manera. Sí, de acuerdo. Y habrá días más fáciles que otros. Hay temporadas dentro de la vida cristiana que tal vez un día las tentaciones no son tan fuertes y al siguiente día nos acechan más. Pero no hay ni un solo día cuando no hay lucha, ¿es cierto? Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas aquí? Ok. Entonces, vamos a estudiar juntos unos versículos bíblicos. La Biblia dice que en el mundo tendríamos aflicción. A mí la Biblia nos dice que en el mundo tenemos aflicción. Sí. Jesús dice eso en Juan, o capítulo 15 o 16, no recuerdo, pero dice a sus discípulos, en este mundo tendrán aflicción, pero no se acobarden, cobren ánimo, porque yo he vencido al mundo, dice Cristo. En Él tenemos la victoria sobre toda tentación, toda tribulación. Gracias. Ok, entonces ahora vamos a estudiar juntos. Primero este tema de cuáles son los nuevos. Por lo general va a ser cómo es que Dios nos ayuda en esta batalla. Primero, ¿qué nuevos deseos obra en nosotros el Espíritu Santo por medio del bautismo, según la Biblia? Y vamos ahora a estudiar unos versículos bíblicos juntos que nos enseñan esto. Primero vamos a ver Romanos capítulo 6, versículos 3 al 6. Y estamos contestando la pregunta, ¿cuáles nuevos deseos nos da el Espíritu Santo en el bautismo según estos versículos? ¿Alguien puede leerlos? Están en la pantalla.
Byron, muchas gracias. ¿Quiere leer estos versículos? Sí, ahorita. Ok. Dice Romanos 6:3 al 6. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Muy bien, muchas gracias, Byron. Entonces, según estos versículos, ¿cuáles nuevos deseos obra en nosotros el Espíritu Santo por medio del bautismo? Aquí se menciona el bautismo. ¿Cuáles son los nuevos deseos que son el resultado del bautismo según Pablo? Creo que faltó leer alguna parte, hasta el 6. Sí, vamos a seguir leyendo Pero bueno. en un momento, pero en estos Ah. versículos primero. Andar en vida nueva. Ok, andar en vida nueva, gracias. ¿Y Mingo, qué iba a decir usted? Sí, es lo mismo. Ah, muy bien, ok. Encontraron esto al final entonces. Así también nosotros vivamos una vida nueva. El Espíritu Santo en el bautismo nos da el deseo de vivir una vida nueva y santa. Dios por la fe en Cristo y nos da el perdón en el bautismo, pero por la fe en Cristo también todos los días nos lava Dios de nuestros pecados. Y el deseo que Él obra en nosotros es no volver a la suciedad de que fuimos lavados. Al Dios que a tan alto precio nos ha limpiado de nuestros pecados. No queremos volver y seguir pecando, queremos agradecerle con vivir una vida como somos. Somos perdonados y santos, que vivamos así entonces. Muy bien. Otro deseo nuevo que el Espíritu Santo obre en nosotros según estos versículos. A sepultar todo lo que era ese viejo hombre. A olvidarnos de ese viejo hombre, a crucificarlo junto con Cristo. Ok. ¿Se fijaron que aquí Pablo habla de, en el bautismo, este es un hecho histórico que sucedió en tu bautismo? Fuimos sepultados con Cristo. Es interesante, pero en otras partes de la Biblia él explica eso. Cuando fuimos sepultados con Cristo en el bautismo, Dios mató nuestra naturaleza pecaminosa, fue crucificada, clavada a la cruz con Cristo y sepultada. Y eso quiere decir que perdió su dominio sobre nuestras vidas. Antes éramos esclavos a esa naturaleza, pero cuando Dios nos dio fe en Cristo, y aquí Pablo habla del bautismo, cuando Dios nos dio fe en Cristo, esa parte de nosotros en cierto sentido murió. Ya perdió su poder completo, su control completo sobre nuestras vidas. Y el nuevo hombre que Dios resucitó en el mismo acto de darnos fe, el nuevo hombre tiene el poder de decir no a esa naturaleza pecaminosa. Entonces, en resumen, ¿cuáles serían los deseos nuevos que el Espíritu Santo nos dio en el bautismo? Nos dio un nuevo hombre que quiere agradecer a Dios por vivir una vida nueva y puede. ¿Por qué? Nuestra carne pecaminosa murió y perdió su poder en nuestras vidas. Muy bien. ¿Preguntas allí? Oliver tiene pregunta. Sí. Bueno, más bien sería un comentario que no solo nos da una nueva, por el poder del Espíritu Santo, un nuevo poder para creer a Dios, para escuchar su palabra y creerla, sino también para amar al prójimo, ¿verdad?
una nueva vida que nos lleva verdaderamente a amar a nuestro prójimo, a no ignorarlo. Ok. Estoy 100% de acuerdo con su comentario. Gracias, Oliver. Sí, un aspecto de esta nueva vida, los nuevos deseos que el Espíritu Santo obra en nosotros es confianza y amor para Dios, pero el otro, y es importante también, es amor para el prójimo. Sí, nos da un corazón. Nosotros amamos porque Él nos amó primero, dice Juan en su carta. Sí, de acuerdo, es muy importante no olvidar eso. Excelente. Continuamos entonces a los siguientes versículos 5 al 6. Alguien del mismo capítulo 6 de Romanos. ¿Alguien me puede hacer el favor de leer estos versículos? Álvaro. Sí, adelante Álvaro, gracias. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Muy bien, muy bien. Entonces, según estos versículos, ¿cuáles nuevos deseos obró en nosotros el Espíritu Santo en el bautismo? A vivir como Cristo vivió. Ok, a vivir como Cristo vivió, ¿sí? ¿Dónde mira usted eso aquí, Álvaro? Cuando dice, si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Pues es el pasado y es el presente y el futuro, pero de la única manera que podemos pasar eso es viviendo en Cristo. Ok, mencionamos, sí, en la clase. Si yo, sí, adelante. no, Perdón, no, que si hemos aceptado a Cristo, que si hemos aceptado a Cristo en lo que estamos viviendo hoy en día, en este momento, estamos unidos a Él, ¿sí? Él ya murió por nosotros, juntamente murieron nuestros pecados, ¿sí? Ahora estamos viviendo, tenemos que vivir como vive Cristo. Ok, sí, y no ganamos salvación con vivir así como Cristo. Cristo nos ganó la salvación con su vida y su muerte en nuestro lugar, y es el regalo de Dios por la fe en Cristo. Pero sí, por gratitud queremos ahora vivir como Cristo vivió. Y es necesario en la vida cristiana, sí es cierto. Bien, hablamos la vez pasada sobre esto, unirse a Cristo. Eso significa creer en Cristo. Al creer en Cristo, Dios nos une a Cristo. Aquí Pablo dice en su muerte y su resurrección. Y menciona aquí un detalle importante que no estaba en los versículos anteriores. Un nuevo deseo, una nueva actitud que el Espíritu nos da en el bautismo cuando somos unidos a Cristo. Nos da la esperanza de ¿qué? Resurrección. Sí. Nos da la esperanza de una vida eterna en el cielo con Él. Entonces, ese también es un nuevo deseo que Dios nos da en la conversión, en el bautismo, como dice Pablo aquí. ¿Cuál es otro? ¿Alguien puede encontrar otro aquí en estos versículos que se mencionan? ¿Qué piensa? No servir más al pecado. Muy bien. Ok. Otra vez, enfatiza aquí, como que nuestra naturaleza fue crucificado y sepultado con Cristo. Perdió su poder sobre nuestras vidas. ¿Con qué propósito?
no servir más al pecado. No sin pecado. Nos da el deseo de decir no al pecado y vivir según la voluntad de Dios, movidos por el amor de Dios hacia nosotros. Muy bien. Ok. Muy bien. Ahora vamos a hacer esto. Tenemos aquí 10 personas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver dos versículos bíblicos más, entonces, que nos recuerdan por qué sigue siendo importante el bautismo. O sea, aquí Pablo habló de los nuevos deseos que el Espíritu Santo obra en nosotros por medio del bautismo y por la palabra también. Pero aquí vamos a enfocarnos en por qué sigue siendo importante recordar nuestro bautismo. Y la pregunta es, ¿qué me recuerda mi bautismo que debo hacer cada día con mi viejo Adán? Entonces voy a hacer esto. Voy a dividirles en tres grupos pequeños. Y en esos grupos, por favor, lean esos versículos bíblicos y contesten esta pregunta. ¿Qué me recuerda mi bautismo que debo hacer cada día con mi viejo Adán? ¿Ok? Aquí les voy a dividir entonces. Ya salió la invitación en sus pantallas de juntarse en un grupo pequeño. Por favor, hagan clic en entrar y así pueden leer estas. Voy a publicar las citas en el chat también para que lean los versículos correctos ahí. Por favor, hagan clic en entrar en sus pantallas. Debe de haber salido una invitación y así pueden entrar en sus grupos pequeños. No sé si vuelvo a hacer otra vez, pastor, porque ya lo rechazó. Ay, perdón. Ok, sí, voy a volver a invitarle entonces, Mingo. A ver. ¿Ya salió otra vez? Ya, ok, perfecto. Muy bien. Ok. Gracias otra vez por sus aportes en los grupos pequeños. Vamos a ver estos versículos juntos entonces. Estamos buscando qué es lo que mi bautismo me recuerda hacer diariamente con mi naturaleza pecaminosa. Ay, perdón. Aquí en Colosenses 2, 11 al 12. Dice aquí, ustedes fueron también circuncidados. Ustedes saben lo que es la circuncisión, ¿verdad? En el Antiguo Testamento la circuncisión era algo que Dios ordenó a todo israelita varón, que ellos cortaran un pedazo de su piel, de su órgano reproductivo y que lo despojaran. Ahora Pablo dice a los creyentes en el Nuevo Testamento, y esa ley de circuncisión ya no aplica, pero él dice, ustedes también fueron circuncidados. No está hablando de circuncisión física, dice,
sino a la circuncisión que nos hace Cristo y consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Y él conecta eso al bautismo. Igual que en la circuncisión física se corta una parte de la piel y se tira, dice Pablo que al ser bautizados en Cristo, Dios cortó un poder dentro de nosotros, cortó la naturaleza pecaminosa y la tiró. Ya no tiene dominio sobre nosotros. El problema es que aunque ya no tiene dominio sobre nosotros, todavía habita la maldad en nosotros hasta llegar al cielo. Entonces, diariamente el bautismo nos recuerda a seguir haciendo eso, despojando la naturaleza pecaminosa. ¿Okay? O aquí, como dice al final, matando, ahogando, como escucharon en el video, la naturaleza pecaminosa. Y vamos a ver cómo hacemos eso en un ratito. Pero nos recuerda despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Aquí en Efesios 4, 22 al 24. Ahora, en vez de usar circuncisión y resurrección como la ilustración, Pablo está hablando de cómo quitar ropa sucia y poner ropa nueva. Eso es algo que Dios hizo por nosotros en el bautismo. Cuando nos dio fe en Cristo, nos limpió de nuestros pecados, nos revistió con Cristo en el bautismo, dice en Gálatas 3, 26, 27, ¿verdad? Todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Dios ya no mira nuestros pecados. Dios mira la santidad de Jesús alrededor de nosotros, en nosotros. Y por eso nos llama sus hijos queridos también. Pero ahora Pablo dice, el significado de ese bautismo en nuestras vidas es que pongan esa ropa todos los días entonces. No vuelvan a poner la ropa sucia del pecado. Dios te salvó de eso. Quiten eso de sus vidas. Despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Y renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿cómo cambiar ropa diariamente? Recordamos el bautismo y, Dios me limpió. Yo voy a despojar mi carne pecaminosa con toda su suciedad. Y recordamos el bautismo. Dios me revistió con Cristo. Entonces voy a poner esas actitudes hoy. Voy a poner amor para Dios y para los prójimos como mi nueva ropa hoy, porque así soy en Cristo. Excelente. Ok. Así que esas son las respuestas que dimos, ¿verdad? ¿Con quién fuimos sepultados en el bautismo? Según Pablo, con Cristo. ¿Qué quiere nuestro Dios amoroso que hagamos con la naturaleza pecaminosa? Quiere que la quitemos así como nos quitamos la ropa sucia. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo quitamos o ahogamos la naturaleza pecaminosa? Aquí, si fuera a nosotros, si nos tocara a nosotros hacer esto por nuestra propia fuerza, sería imposible. El viejo hombre en nosotros es demasiado poderoso para nosotros despojarlo solos. Necesitamos a Dios, necesitamos su ayuda diaria para poder quitar o ahogar la naturaleza pecaminosa para que ya no vuelva a tener dominio en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a ver unos versículos bíblicos que ayudan con esto. ¿Alguien puede leer Salmo 51, 4 y 10? Byron, gracias. Byron levantó la mano. Salmo 51, 4, 17. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo,
Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Aquí tenemos entonces ayuda en despojar la carne pecaminosa diariamente. ¿Qué actitud está expresando aquí David? Al corazón contrito y humillado nunca lo desprecia. Okay. Es un corazón contrito, gracias Yoli, que está expresando David. Un corazón contrito es un corazón triste sobre el pecado. Es un corazón arrepentido. Esto es como nosotros solo con la ayuda de Dios ahogamos la naturaleza pecaminosa. Dios usa su ley para mostrarnos nuestros pecados. Y al mostrarnos nuestros pecados, Dios nos mueve al arrepentimiento. Recuerden cómo David confesó estas palabras. Esto fue después de su pecado con Betsabé. Cometió adulterio, mató a uno de sus soldados para robar su esposa. ¿Y qué hizo Dios? Dios mandó al profeta Natán para predicarle la ley. Él dijo, tú eres el hombre que pecó contra Dios. Y así David se arrepintió. He pecado contra el Señor, dijo. Dios en su palabra y por medio del mensaje de nuestros bautismos nos conduce diariamente al mismo arrepentimiento de David. Y en el bautismo, ¿cómo lo hace? Cuando yo recuerdo mi bautismo, yo recuerdo lo que yo era antes de creer en Cristo. ¿Por qué necesitaba el bautismo? ¿Cómo era por naturaleza? Era pecaminoso, era un enemigo de Dios. Recordando mi bautismo, yo recuerdo que eso todavía mora dentro de mí. Un enemigo de Dios. Y me da tristeza, me da pesar que todavía sigo así. Pero también en el bautismo hallamos el mensaje del Evangelio, que es el otro mensaje que Dios nos usa en nosotros para consolarnos y darnos el poder de decir no al pecado. Así que empecemos así. ¿Cómo el recordar que soy bautizado puede ayudarme en mi arrepentimiento diario? Me recuerda que por naturaleza soy pecador. Igual que David confesó en Salmo 51. Me recuerda de lo que era antes de creer en Cristo, antes de mi bautismo, y me da pesar y tristeza que todavía tengo esa naturaleza en mí. Me recuerda también que no puedo salvarme a mí mismo. Igual que la fe en Cristo no era mi decisión. No pude escoger eso. Era muerto en mis pecados. Ahora, todavía hoy, yo no puedo salvarme a mí mismo. Si Dios me dejara solo, el pecado ya se dominará en mi vida de nuevo. Pero me recuerda el bautismo del Evangelio también. En el Salmo 51 no vimos los versículos, pero David expresa arrepentimiento, pero también confianza en el perdón que Dios le dará. Y el Evangelio en el bautismo nos da el mismo mensaje de consuelo. Yo era enemigo de Dios antes de ser bautizado, pero Dios cambió eso en mi bautismo. ¿Qué dice en Gálatas 3, 26 y 27? Todos ustedes que han sido bautizados son hijos de Dios. Ya no hay diferencia, ¿verdad? Entre esclavo, ni libre, ni judío, ni griego, todos somos uno. Nuestra nueva identidad no es pecador. Nuestra nueva identidad que Dios nos dio en el bautismo es hijo perdonado y querido de Dios.
Ahí hallamos el nuevo ser resucitándose diariamente. Con el mensaje de la ley, y hallamos ese mensaje en el bautismo, Dios mata, ahoga nuestra carne pecaminosa con arrepentimiento. Y con el mensaje del evangelio de perdón en Cristo, de salvación. Y ese mensaje también hallamos en el recordar el bautismo. A Dios me hizo resucitar a una nueva vida en Cristo por su misericordia. Eso me da nuevo aliento, me da nuevo poder, nueva fuerza para vivir como un hijo de Dios, el hijo de Dios que soy. Me recuerda que mi identidad yace en Cristo. No en lo que hago o dejo de hacer, sino en Cristo y lo que Él ha hecho por mí. Estas verdades me capacitan a llevar una vida de agradecimiento a Dios. Ok. Amigos, ¿cuáles preguntas tienen entonces? ¿Están entendiendo cómo recordar nuestro bautismo? Lo que éramos antes y lo que Dios hizo por nosotros ahí nos puede ayudar diariamente. Porque allí hallamos ley y evangelio. Allí hallamos la palabra de Dios que nos ayuda a vivir una vida de gratitud. ¿Cuáles preguntas tienen sobre este tema entonces? No va ninguna pregunta, pastor, todo está muy clarito. Okay. Excelente. ¿Alguien más tenía alguna aclaración que quería? Uno no recuerda su bautismo. Cuando lo bautizan tan pequeñito, uno no recuerda su bautismo. No le entendí, Yoli. ¿Cuál es la pregunta? Cuando uno lo bautizan tan pequeñito, no recuerda su bautismo. Cuando a uno le bautiza cuando es pequeño, sí, todo esto todavía aplica, ¿verdad? Sí, o sea, todavía fue un bautismo eficaz y todavía el recordarlo, aunque no lo podemos recordar el momento, podemos recordar el hecho de que fuimos bautizados, o sea, de qué edad, eso no importa tanto, pero todavía nos ayuda el bautismo, porque aquí tenemos la ley de Dios, el mensaje de la ley que nos conduce al arrepentimiento, se halla en el recordatorio del bautismo. Me recuerda de estas verdades, pero también el mensaje del evangelio se halla en el recordatorio del bautismo. La buena noticia que me da consuelo, me fortalece la fe, me da el poder de seguir luchando. Ok. ¿Alguna otra pregunta, amigos? Más un comentario. Adelante, Álvaro, sí. Como les decía, cuando nos conocimos, yo fui bautizado en el rito católico y posteriormente fui bautizado por inmersión en 2 ocasiones. Okay. Y esta es la terquedad y la naturaleza pecaminosa que hasta ahora uno va entendiendo la verdadera importancia del bautismo, ¿no? Sí. Sí. Chicas, tú más tarde me podías sacar plato de quiero. Un amigo pastor, me dijo a mí lo siguiente. Él dijo que así me ayuda mi bautismo en mi vida diaria. Cada día cuando me levanto y empiezo a bañarme, ahí hay agua, ¿verdad? Y ese agua le recuerda de su bautismo.
Y cuando está allí en la ducha bañándose, él hace una oración. Dice, Dios, gracias por hacerme tu hijo en el bautismo. Me lavaste de mis pecados, me diste un nuevo hombre, nuevo poder para seguir tu voluntad. Ayúdame a vivir así hoy. Y luego al final del día, cuando se acuesta, él tiene que confesar sus muchas faltas. Y ahí usa su bautismo también. Él confiesa en oración, Dios, te fallé hoy, así y así y así. Pero en mi bautismo me lavaste de mis pecados y tu perdón todavía lo tengo mediante la fe en Cristo. Así que me cubra ese perdón una vez más esta noche. Y que me despiertes mañana con una nueva actitud de querer agradecerte por mi perdón y salvación con obedecer a Jesús otra vez. Así en la mañana usa el mensaje de su bautismo para empoderar su día, empoderarle para vivir para Dios. Y en la noche usa su bautismo para confesar sus pecados y recordar que es perdonado en Cristo. Buena práctica para todos nosotros. Bueno. Sí, buen ejercicio. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Que hacer los papás a uno. Dicho, cuando usted está pequeñito, nosotros usamos por eso y esto. Padre Santo, pero uno como que sí, nosotros prácticamente los papás no dieron nada. Yo no recuerdo ni cuando pude bautizar, pero hasta ahora estoy volviendo a coger el hilo. Ok, no entendí muy bien el comentario, Yoli, perdón, está entrecortada la señal. Pero estaba hablando de lo que papás hacen en el bautismo para sus hijos. Claro, porque dice que le está diciendo yo que ninguna ayuda que los papás para los hijos. Yo lo bauticé por eso y eso, Padre Santo. Ok. No le pasan muchos años porque ya fue el hilo de que la importancia es el bautismo. Sí, otra vez tenía dificultad en entenderle. Entonces, si quiere, puede enviar un mensaje a mi WhatsApp personal con ese comentario y así puedo escucharlo y contestarlo. Pero gracias por participar. Gracias. Y Camilo, levantó su mano. Sí, muy bonita reflexión de lo de la ducha. Y le agradezco mucho porque no tenía ese significado tan bonito así. Y me gustaría mucho que esa misma reflexión bonita la diera esta noche. Sé que un hermano que está en el curso la necesita y es muy bonita, muy, muy, muy bonita. Qué bueno. Gracias, Camilo, por el comentario. Ok, amigos, entonces muchas gracias otra vez por su participación y su presencia en esta clase. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Señor Jesucristo, confesamos que aunque te amamos y te queremos, no siempre vivimos según tu santa voluntad para nuestras vidas. Confesamos que en la batalla diaria con la carne pecaminosa perdemos diariamente, caemos en pecado, pero también regocijamos en ti, Jesús. Viniste a este mundo para vivir la vida perfecta que no pudimos y lo hiciste en nuestro lugar para nuestra salvación. Y luego muriste en la cruz quitando todas nuestras fallas, todos nuestros pecados. Y te damos gracias por en el bautismo obrar fe en nuestros corazones
otorgarnos el perdón de pecados, revestirnos con tu santidad, tu vida perfecta y hacernos hijos queridos de Dios. Te pedimos que nos recuerdes todos los días de esas verdades, que aunque nacimos pecaminosos, ahora somos hijos de Dios, que aunque nacimos sin poder de hacer lo bueno, ahora como hijos tuyos sí tenemos el poder de hacer lo bueno. Que nos ayudes a recordar la ley y el evangelio, tanto de la palabra como del bautismo, todos los días, para que se ahogue constantemente nuestra naturaleza pecaminosa con sus deseos sucios y para que se resucite en nosotros día tras día la nueva creación, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Es en tu nombre, Cristo, que te lo pedimos. Amén. Ok, amigos. Sí, amén. Buenas. Buen fin de semana. Igualmente. Muchísimas gracias. Marlene, yo veo que usted levantó la mano y no me había fijado en eso. Entonces, voy a despedirme de todos y luego si tiene pregunta podemos contestarla ahora después.